Bueno, pues seguimos en la mañana de COPE en Zaragoza y hoy hablamos, como todo miércoles, con Zaragoza Ciudadana, esa plataforma que poquito a poco nos está arreglando la ciudad a base de, bueno, pues de ponerle empeño y de recoger las denuncias, sobre todo de todas aquellas personas que quieren colaborar diciendo, pues mira, aquí falta tal cosa, aquí tal otra. Y así lo van haciendo. Orlando Suárez, buenos días. Hola, muy buenos días. Con la Fórmula Pop. Eso es, pasear. Observar y proponer. Ay, qué bonito nos ha quedado. Bueno, muchos temas que tenemos. Temas solucionados, esto me gusta. Eso es. Bueno, vamos con nuestros asuntos que se han solucionado, como la retirada de los restos de un árbol que cayeron en el Paseo de la Ribera, junto al puente de piedra y que impedían pasear por allí. También la reparación de baches y desperfectos en el pavimento de las calles Manuel de Falla y Miguel Labordeta en Delicias, y el pavimento de la primera glorieta del tercer cinturón tras salir de la A2 que hablamos la semana pasada. O la limpieza de algunas señales de tráfico que estaban llenas de pegatinas, como las del Paseo de las Damas, Constitución o Basilio Paraíso. Y también tenemos respuestas de policía local que realizará controles en las intersecciones que informamos de Rosales del Canal, donde no se respetan las señales. Bueno, pues muy bien, algunas cosas que se van solucionando. Habría que solucionar también algunos aspectos en el entorno de la Plaza del Pilar. Sí, tenemos muchas y nuevas denuncias de baldosas, adoquines en mal estado, pero vamos a centrarnos en este espacio en concreto, ¿no?, que es la zona más turística de la ciudad. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos recibido 7 denuncias en menos de una semana, como el entorno del Museo del Foro, donde faltan losetas de mármol y donde hay una escalera en un estado preocupante, y en la misma Plaza del Aseo, junto a la calle Don Jaime, hay un tramo de acera en el que se ha caído varias personas por estar las baldosas rotas y hundidas. Vaya. Y seguimos con más losetas de mármol, como las desaparecidas en el acceso al parking subterráneo de Plaza del Pilar o en el banco frente a la Catedral Basílica, que se supone que hace las funciones de respaldo, ¿no? O esos gigantes postes de iluminación con publicidad que se encuentran muy deteriorados. Y para terminar con este tema, acercándonos al río, unos bancos del Paseo Echegaray y Caballero, junto al acceso del Club Náutico, que está roto, y una vez más volvemos a denunciar el estado en el que se encuentra la rampa de acceso a la ribera, una situación que seguimos sin tener respuesta y que, como siempre, es un problema de competencia entre instituciones, pues pertenece al Ayuntamiento bajo dominio de la Confederación. Unos hechos preocupantes porque si no cuidamos lo poco que promocionamos, pues mal podemos promocionar el resto de nuestra ciudad, claro, ¿no? Y también me preocupa mucho, a mí esto me cabrea, lo de los actos incívicos. Sí, vamos con 2 denuncias tristes, ligados, como dices, con la falta de civismo de algunos zaragozanos. En primer lugar, recordarán los oyentes que hablamos del callejón 11 Esquinas, en plena calle Alfonso, por una plaga de ratas. Algo que ahora entendemos mejor, pues los vecinos tiran allí la basura a cualquier hora. Una situación pues que ocurre también en un solar como en el Distrito de Las Fuentes, en el que está detrás del campo municipal de fútbol Torre Ramona, Joaquín González y la Ronda Hispanidad, por donde algunos ciudadanos han visto en él un punto limpio y muy amplio al que se puede acceder con coche desde la abandonada calle Monasterio del Escorial, y donde podemos encontrarnos con ropa de todo tipo, papeles, bolsas e incluso gran cantidad de ruedas de coche, pues que los oyentes pueden ver en nuestras redes sociales buscando Zaragoza Ciudadana, Facebook, Twitter, Instagram, y allí verán la imagen porque vale más que 1000 palabras. ¿Lo usan de vertedero directamente? Directamente. En fin, con lo sencillo que es usar un contenedor, ¿no? Bueno, y terminamos hablando de la Zaragoza Verde. Sí, hoy tenemos que dedicar una parte importante del programa, aunque los oyentes pues ya podrán encontrar muchos más datos en zaragozaciudadana.es, a una de las mayores preocupaciones de los zaragozanos, como son los árboles. Pues hay que recordar que el pasado viernes celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra, que tiene la misión de hacer frente al cambio climático y proteger la tierra para las generaciones futuras. Una jornada que este año casualmente se ha realizado bajo el tema Los árboles para la tierra, en el que no ha participado nuestra ciudad y que ha coincidido con la ceremonia del Acuerdo de París sobre el cambio climático, pues firmado por 174 países, ¿no?, para limitar el aumento de la temperatura global. Y un año también en el que Zaragoza pretendía sin éxito obtener el premio de Capital Verde Europea, un galardón que, a diferencia de los servicios municipales, sí merecerían los zaragozanos, muy concienciados con la delicada situación que atraviesa nuestro planeta, tal y como demuestran diversas actividades de conservación y mejora de nuestras zonas verdes, como por ejemplo la realizada hace 2 domingos por diversas asociaciones en el céntrico Parque Blue Hill, mediante una jornada de plantación de árboles durante los últimos 5 años, que han conseguido la repoblación de 100 nuevos ejemplares, los mismos que se han perdido en el último lustro. Y es que este parque estaba preservado por 925 ejemplares de árboles hace solo 3 décadas, y que durante este tiempo ha perdido más de la mitad, 553. ¡Qué barbaridad! Lamentablemente, bueno, nuestra urbe tiene un dañino historial en la conservación de nuestros árboles y, bueno, cada año absorben unas 2000 toneladas de CO2 en nuestra ciudad,
tanto por la falta de conservación como por una destrucción en la que en la mayoría de los casos prevalecen los intereses urbanísticos y arquitectónicos antes que el carácter medioambiental. Un hecho que es independiente del color político que administra el consistorio, y es que son demasiados los ejemplos a lo largo de este siglo, enumerados y descritos en el mencionado artículo de la web, así que podemos concluir con un dato. En los últimos años, la media de pérdida de ejemplares es de 2.500 al año, con una replantación a un ritmo claramente menor. Bueno, pues hay que planteárselo, ¿eh? Cuidado, que queremos todos una Zaragoza verde. Orlando Suárez, de Zaragoza Ciudadana, muchas gracias. A vosotros. Hasta la semana que viene.